Buenas tardes. Vamos a proceder a la ceremonia inaugural de estos 22º cursos de verano de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno en Santo Domingo de la Calzada. Y tenemos el placer de contar para ejercer de inaugurador oficial pues con el excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, don Raúl Riaño, que ya el año pasado también estuvo aquí en acto semejante y también en los encuentros que organizamos aquí en este mismo sitio, en Santo Domingo, en el mes de octubre del año pasado. Y entonces, hoy, a la hora de inaugurar este curso en el que estamos ahora, y que hay que pues, agradecer la presencia de tanto de los estudiantes, que son los que se han matriculado, los que dan sentido a un curso presencial, como a los profesores que van a estar toda esta semana aquí, repitiendo pues, una tradición que comenzó hace ya 22 años y que en su momento pues, fue inducida y puesta en marcha pues, por el alcalde de entonces, Agustín García Metola, y que aquí presente, y que aquí seguimos con esta institución, pues reanudando con algo que comentamos el año pasado en ceremonia similar, que lo que habíamos dicho el año pasado es que era el primer curso de verano que no tenía un vínculo con una universidad, el curso, porque sucedió que la Universidad de La Rioja, que fue quien durante 20 años colaboraba con el ayuntamiento y con la fundación en la organización de este curso, pues introdujo el nuevo equipo rectoral que había pues unas condiciones que no eran aceptables para la esencia del curso, puesto que pretendían imponer los temas y los conferenciantes. Es decir, no era un curso organizado por la Fundación Gustavo Bueno, sino pues, un curso organizado por la Universidad de La Rioja. Y entonces, pues evidentemente aquello no tenía sentido en el contexto de la tradición y se decidió pues terminar aquel convenio que había, no renovarlo, entonces se hizo un nuevo convenio, con lo cual el curso actualmente está impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad y por la Fundación Gustavo Bueno. La novedad que este año se incorpora, como pueden haber visto en los carteles, es que auspicia el curso desde el punto de vista académico la Universidad Europea del Atlántico y les envío un saludo de su rector, Rubén Calderón Iglesias, que él estaba dispuesto a venir a esta ceremonia, pero que he sido yo el que le he dicho que ocasión mejor habrá de que venga a Santo Domingo en función de los planes y proyectos que se pueden poner en marcha. La Fundación Europea del Atlántico es, la Universidad Europea del Atlántico, que la promueve la Fundación Universidad Europea del Atlántico, es una universidad privada que comenzó su actividad hace más de 10 años en Santander y que actualmente tiene como 5.000 alumnos presenciales y de los cuales unos 1.500 son alumnos extranjeros, fundamentalmente hispanoamericanos y africanos, de Angola en particular, porque esa universidad que tiene 10 años, hace ya 5 años puso en marcha la Universidad de Kwanza en Angola, colabora con esa universidad y hay muchos cursos que organiza esa universidad, que se hacen en Kwanza, que los alumnos terminan de realizar algunas partes en Santander y otras partes las realizan, por ejemplo, los estudios de minas que tienen en Angola, que en Angola tienen un interés de formar ingenieros de minas. Pues hubo un intento frustrado
de poder hacer una colaboración con la Universidad de Oviedo, cuya escuela de minas está en decadencia o prácticamente en desaparición por el cierre de las minas en Asturias, y no se pudo llegar a ese acuerdo porque autoridades de aquella universidad en aquel momento dijeron que qué sentido tenían que vinieran angoleños a estudiar a España minas, que querrían quedarse aquí y tal, con un desconocimiento absoluto de la materia, porque el número de minas que existen en Angola es absoluto y la demanda de ingenieros de minas es total, con lo cual lo que ellos pensaban que era un farol que nosotros les decíamos a la ciudad de Oviedo, pues 3 meses después se materializó y en realidad la contraparte para los estudios de minas de la Universidad de Cuanza pues están con la Universidad Nacional de Chile, que tiene una gran tradición en los estudios de minas. Es decir, que aquí hay situaciones que muchas veces autoridades locales se pasan de listos y piensan que todo el monte es orégano, y no, hay momentos que se pueden aprovechar y que están ahí. Y tanto esa Universidad de Cuanza como la Universidad Europea del Atlántico, como la Universidad de La Romana en la República Dominicana, que se inauguró hace un año, y en universidad en la que la Fundación, estuvimos el año pasado allí en República Dominicana, etcétera, pertenecen a un grupo que se llama FUNIVER. Quien articula todo eso es la Fundación Universitaria Iberoamericana, que tiene su sede en Barcelona y que es una fundación que existe hace 25 años y que tiene unos 50.000 alumnos a distancia, en educación a distancia. Nosotros con FUNIVER tenemos un convenio, la Fundación Gustavo Bueno, desde hace 4 años, de manera que la exclusiva de la enseñanza de filosofía que hacen las universidades del grupo FUNIVER, se encarga la Fundación Gustavo Bueno de preparar los contenidos. Contenidos que por ahora son a distancia. Tenemos en marcha un título de experto y una maestría. Se va a comenzar en unas semanas otra maestría de Historia e Iberofonía en la que colabora la Fundación Gustavo Bueno, y tenemos también en marcha, dentro de unos meses, empezará una maestría en doctorado, un doctorado, para hacer el doctorado por ahora en combinación con una universidad mexicana, con la Universidad de Campeche, que es una universidad virtual del grupo FUNIVER, que tiene también otra universidad virtual en Puerto Rico, que son universidades que tienen un edificio físico, no son virtuales, que tienen un edificio físico y trabaja mucha gente. En FUNIVER trabajan más de 2.000 profesores, pero que gestionan la enseñanza a distancia con titulaciones mexicanas, la Universidad de Campeche, que tiene más de 100 títulos, y la de Puerto Rico, la universidad que tiene en Puerto Rico, la Universidad Internacional Iberoamericana, que está en Puerto Rico, pues las titulaciones reconocidas por la legislación norteamericana. Con lo cual, el sistema que tiene FUNIVER, para que lo entiendan un poco, es que, por ejemplo, si alguien está haciendo un título de experto que en la legislación española lo reconoce como título propio de la Universidad Europea del Atlántico, o la maestría que tenemos ahora de Filosofía del Presente, que la reconoce con legislación mexicana la Universidad de Campeche. Sin embargo, esos títulos, que en realidad quien es el responsable de la docencia y de los contenidos, etcétera, es la Fundación, el alumno que cursa a distancia esos títulos con FUNIVER, luego puede ver reconocidos académicamente esos títulos, no solo por una universidad española, sino también por una universidad mexicana o una universidad de otros países, de República Dominicana, etcétera. Quiere decir que ese es el
Es decir, que el modelo que tiene esta organización. Y entonces, el hecho de que la FUNIVER, por una parte, y la Universidad Europea del Atlántico colaboren desde ahora en la realización de este curso, abre también un camino importante para poder convertir a Santo Domingo de la Calzada en uno de los lugares que auspicien reuniones no solo de filosofía, sino de otras disciplinas, porque, como muchos saben, la tendencia que hay por parte de todas las autoridades nacionales de educación con respecto a las universidades privadas, por ejemplo, en España todos saben que ahora ha habido una eclosión de universidades privadas y que ahora el gobierno, con buen criterio, ha introducido una serie de medidas restrictivas a la educación a distancia y a las universidades privadas. Entre otras cosas, por efectos también de la pandemia. Antes de la pandemia solo había 2 universidades públicas que ofrecieran educación a distancia, que era la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una institución que se creó en el año 68 durante el franquismo para facilitar que se pudiera estudiar sin tener presencialmente, y luego la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que inicialmente comenzaron como una universidad pública que solo iba Y la UNIR, ¿no? También. No, pero eso no es pública, eso es privada. Por eso, a distancia. Sí, pero no, te digo. Habla de... No, estoy hablando... No, en esa distancia ahora hay un montón de ellas. En La Rioja está la UNIR, como decía. La PIU, sí. Sí. No, en España ahora hay muchísimas universidades a distancia. No, me refería a públicas. Públicas, solo había 2 universidades a distancia, la UNED y la UOC, que depende de Cataluña. Que inicialmente la UOC pretendía solo ofrecer enseñanza en catalán. Como anécdota, en el año 1998, en un congreso de fundaciones que hubo en Buenos Aires, fue la UOC allí, y entonces yo les dije a ellos, pero ¿y cómo venís a hacer propaganda a Buenos Aires de vuestra universidad que solo hace cursos en catalán? Me dijeron, no, porque puede haber... Les dije, pero a ver, si es que parece obvio que no le va a interesar a nadie. Eso fue, el primer día me lo discutieron, claro, cuando llevábamos una semana de congreso allí en Buenos Aires, me dijeron, pues qué razón tienes y tal y cual, claro, no, es que no les interesa, nos preguntan por cursos en español. Y claro, hoy día la UOC tiene cursos en catalán y en español. Pero con la pandemia hubo un fenómeno curioso, que fue el siguiente, que muchas universidades públicas empezaron a ofrecer títulos a distancia. Con lo cual hacían la competencia a las otras universidades públicas y se creaban situaciones nuevas. Eso es una patata caliente que tiene el Ministerio de Educación, pero que colateralmente ha supuesto querer apretar más las clavijas a las universidades privadas, de todo tipo, presenciales, virtuales o semipresenciales, obligando, y con la tendencia es a obligar a que haya en todos los títulos no presenciales, según qué títulos, de una maestría, lo que sea, pues un tiempo donde los alumnos tengan que estar presencialmente aquí. De hecho, la Universidad de La Rioja fue pionera en universidad pública de ofrecer enseñanzas a distancia en música, pero hace ya mucho tiempo, es decir, que al principio de la universidad, que luego renunció a esas enseñanzas. Ahora lo más cercano que tenemos es la Universidad de Burgos. Que tiene también. Sí, bueno, pues la Universidad de La Rioja, la pública de La Rioja, aquellos cursos de música que tenían un éxito tremendo, dejaron de hacerlos precisamente por un argumento puramente estadístico, porque había muy pocos profesores de música para un número muy grande de alumnos de educación a distancia, por todo Hispanoamérica. Y eso les bajaban en los rankings pues de las posiciones de las universidades según pues la escala de Shanghái o no sé qué historias. La NECA.
No, la ANECA e internacional, lo de Shanghái y tal y cual. Bueno, moraleja, aquello desapareció, aquel proyecto. Y entonces, y eso que en aquel momento ya, estoy hablando hace 20 años o 25 años, la Universidad de La Rioja tenía, con buen criterio, obligaba a que los alumnos a distancia tuvieran que estar una semana en La Rioja para examinarse. O sea, los exámenes eran presenciales. Se podían hacer, era semipresencial. Bueno, pues eso ahora se quiere convertir en obligatorio y entonces Funiver tiene interés en crear un centro en España que sea el receptor de los cursos pensados para no hacer todo en Santander, pensados para, sobre todo en el terreno de las humanidades. Funiver no tenía prácticamente contenidos de humanidades y desde el año pasado ya tiene una división que todavía en el opúsculo que les han dado en la bolsa de propaganda no figura, que es una división dentro de Funiver que se titula Filosofía, Historia y Comunicación. Y que eso pues, se gestó cuando se inauguró la Universidad de La Romana, en República Dominicana, y ya está ejerciendo el asunto. Bien, entonces, que les quiero decir que desde el punto de vista de Santo Domingo de la Calzada, la relación con Funiver podría, máxime, contando con la novedad desde hace poco más de un año de este salón, etcétera, de poder organizar cosas no solo por la vía de la Fundación, o colaborando con la Fundación, por supuesto, porque tenemos convenio, pero de otras disciplinas que no sea solo filosofía, que pueden ser de historia, que pueden ser de otras materias, que permitiría pues tener aquí alumnos y moviendo un poco, pues digamos, lo que los cubanos han llamado desde hace muchos años el turismo científico, que era el promover que hubiera congresos para que entraran divisas en la isla. Eso, lo de turismo científico ya lo usaban los cubanos en el año 95, cuando nosotros hicimos cosas de turismo científico antes incluso de que existiera la Fundación a partir del 98. Bueno, pues este es el contexto que yo quería trasladar aquí al alcalde, puesto que al año que viene, en mayo, hay elecciones municipales, como saben, en España, que son cada 4 años y no cambian, con lo cual, al año que viene, pues esperemos que Raúl Riaño siga aquí como alcalde inaugurando este curso, pero entonces pues hay que aprovechar para fortalecer estos vínculos y los proyectos de ciudad que se pueden tener. Y entonces, nada, sin más, esto es lo que yo tenía que decir, es como novedades del asunto, y entonces le paso la palabra a la autoridad competente, que es el alcalde de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, don Raúl Riaño, que es quien va a proceder a inaugurar oficialmente este curso, agradeciendo, por supuesto, en su nombre, pues a la ciudad de Santo Domingo de la Calzada la posibilidad que desde el año 2002 o 2004, cuando fuera, 2004, ¿no? Pues desde 2004 ha posibilitado, porque si no hubiera sido por el ayuntamiento de la ciudad, pues estos cursos no podrían existir, puesto que, como pueden entender, una fundación que se dedica a la filosofía y a la filosofía centrada en la figura de Gustavo Bueno, que si estamos aquí, es que antes me lo preguntaba esta alumna que ha venido desde Colombia a este curso, me preguntaba, ¿y por qué lo hacéis siempre en Santo Domingo? Yo dije, no, pues que aquí nació Bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, es una coyuntura, ¿eh? Pero vamos, que es buena pregunta, porque eso no es un vínculo eterno, quiere decir que eso son relaciones puntuales que queremos que se mantengan, pero que nosotros como fundación ya hemos hecho todo lo que podemos hacer. Es decir, la fundación no es la familia, la fundación es una institución aparte, aunque por ahora yo esté al frente de la fundación, pero todos somos mortales, no volveré a estar 22 años más aquí inaugurando el curso. Sí. Y bueno, seguro que sí.
Y entonces, no, desde el punto de vista institucional de la Fundación, pues lo que era la casa familiar de la familia de mi abuelo y de mi bisabuelo en la calle Mayor, hoy por hoy necesitada de un arreglo, etcétera, etcétera, pero es un edificio que es propiedad 100% de la Fundación y que no tenemos ninguna prisa en arreglarlo. O sea, nosotros tenemos el compromiso de que no se caiga. Y, oye, el siglo que viene, el siguiente, pues vete tú a saber, alguien dice, pues vamos a hacer aquí algo. No, y sí, quiero decir una cosa, cuando al poco de entrar... Eso piensan demasiados aquí. El siglo que viene o el siguiente el arreglo. Bueno, claro, y luego sí, se cae. Bueno, claro, sí, eso, bueno, y se han ido cayendo casas, Claro, por eso, lo que he por visto eso. ayer paseando por la ciudad. En século. No, pero eso es, a ver, eso es un hecho, eso es la reliquia donde nació Bueno y sus hermanos y tal y cual, eso está ahí, eso está ahí. Entonces, ahora, como fundación nosotros no tenemos responsabilidad, eso queda brindado ahí. O sea, ahora sí que nosotros en Oviedo vamos a poner en marcha un museo de la filosofía en español y ese museo de la filosofía en español perfectamente podría tener una filial aquí que atraería público, etcétera, y también un proyecto que hablamos al principio del mandato y que luego quedó en nada porque tampoco las autoridades regionales se preocuparon. Los siglos tal, que era, les habíamos propuesto instaurar en Santo Domingo el Centro de Documentación de la Filosofía, una institución que tenemos prevista, que hoy por hoy está previsto poner en la República Dominicana, en la Romana, en la Romana. Pero que tampoco es obvio cortapisa para poder parte de esa actividad desarrollarla desde aquí. Desde el punto de vista estratégico de la filosofía en lengua española, tiene más interés poner esa institución en República Dominicana, porque está en un entorno hispanoamericano, que es donde más hablantes de español hay, más que en España, y tiene además la ventaja de romper también los lazos del localismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, que eso son cosas que hay. Entonces, pues nada, Raúl, aquí tienes micrófono. Yo tengo micro. Aparte que a mí no me hace falta, aunque tengo mala voz, Hombre, bueno, pues yo les puedo asegurar que tengo cosas menos importantes que contarle que el señor Bueno, y voy a ser más breve. Pero sí que quiero darles la bienvenida, en primer lugar, las gracias también por venir y sobre todo la enhorabuena, ¿no? por seguir manteniendo estos cursos de filosofía, porque al final sin ustedes esto no tenía sentido. Podríamos estar este buen señor y yo y el señor García Metola y punto, ¿no? Sin ustedes esto no tendría sentido. Por lo tanto, pues eso, bienvenida, gracias y enhorabuena. Y por otro lado, pues decirles que esta es su casa. O sea, ustedes vienen ahora aquí por estos cursos, ¿no? Organizados por la Fundación Gustavo Bueno, pero les recomiendo que vengan a participar con nosotros de la vida de Santo Domingo. Porque al final yo puedo estar aquí hablando menos que el señor Bueno, pero un rato, y no llegar a transmitirles lo que es Santo Domingo de la Calzada. Para conocer Santo Domingo de la Calzada hay que vivirlo. Por lo tanto, vengan, disfruten, compartan con nosotros la cultura, la gastronomía, las costumbres, las tradiciones, ¿no? Lo que es Santo Domingo de la Calzada. Y por qué no decirlo, dejando a un lado el localismo, que ha dicho el señor Bueno, también participen del resto de la comarca y de La Rioja en general, porque es una tierra como este plástico, pero es una tierra que guarda un potencial espectacular. Así que, lo dicho, me tocaba dar la bienvenida y aquí tienen su bienvenida. Muchas gracias, enhorabuena y bienvenidos, como he dicho antes. Inaugurado, queda.